Comentar temas del ámbito internacional. Obviamente lo que ha causado mucha conmoción es el atentado, un doble atentado en Turquía, en Ankara. Cerca de 100 personas son las que han fallecido, 97 es el registro que se tiene hasta este momento, y que han agrandado pues las divisiones en un país que ya está bastante polarizado, no solamente de Turquía, también de Irán, Irak y Siria, ¿no? Y por ahí en algún otro país un porcentaje ya mucho menor, pero básicamente son estos cuatro. Y se trata pues de una cultura también milenaria, la de los kurdos, que están buscando hace mucho tiempo ser una nación como tal, pero hay diferentes fuerzas políticas en estos países que impiden que se plasme ese sueño. ¿Quién estaría detrás entonces del atentado, de este atentado sangriento en Turquía? Según el ministro Ahmet Davutoglu, dice que sería el autodenominado Estado Islámico, aunque inicialmente había mencionado que eran otras 3 organizaciones prohibidas en este país. Y sin embargo, hay líderes de la oposición que dicen pues que el gobierno tiene más bien sangre en las manos, que ha sido provocado este asunto. No se puede descartar absolutamente nada. Ahora, es difícil o no poder visibilizar al autor de este masivo ataque en Turquía. Vamos a hablar del tema con el analista internacional catedrático universitario Miguel Ángel Rodríguez Maquella, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Ángel, encantado ¿qué tal? Estar con ustedes. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, estaba leyendo también parte del análisis que usted hace en un diario de la capital hoy, y efectivamente, ¿no? Parece que no va a ser muy difícil o demasiado complicado identificar al responsable o los responsables de lo sucedido en Turquía. Sí, fíjate, Ángel, creo que es muy importante que para que la gente nos pueda comprender y ubicar exactamente cuál es el problema de fondo que pasa en estos momentos en Turquía. Como tú muy bien lo has dicho, estamos hablando de los kurdos. Los kurdos son una etnia, una raza, un grupo humano como los árabes, como los drusos que viven en la zona del Medio Oriente, y una precisión técnica: los kurdos son una nación. Ajá. ¿Ya? Es decir, son un grupo humano que tiene un reporte histórico, un imaginario colectivo común, hay una ratio de costumbres, cultura ancestrales que datan desde el año 612 antes de Jesucristo, cuando aparecen en el marco de los famosos medos. Los medos y los persas serían los originarios de toda esa zona importante que se denomina hoy el Kurdistán. Y esta zona del Kurdistán, ¿no es cierto?, que ha sido el bastión territorial, lamentablemente ha habido un proceso inverso al fenómeno de la historia. ¿Qué es lo que quiero decir? Mientras las tribus, las etnias, las naciones, como consecuencia del proceso de la Paz de Westfalia de 1648, que rompió el eje en el sistema internacional, es decir, eso que había las guerras de los 30 años en Europa, todos apetecían convertirse en estados, es decir, contar con territorio, con una nación, con un gobierno y con capacidad para interactuar. Los kurdos no pasaron por ese proceso, se quedaron en la historia no por culpa de ellos, sino por intereses convergentes y divergentes que surgieron a lo largo de la historia. Entonces, fíjate cómo al entrar el siglo XX hubo la diseminación de estos grupos que estaban alrededor de los kurdos, que fueron en el proceso histórico tomados por los islámicos, se volvieron islámicos, pero nunca dejaron de ser kurdos, ¿no? Y estos, a partir de ese momento, se les prometió convertirlos en Estado, nunca se hizo, terminaron diseminados en 4 países, y resulta que en estos momentos en Turquía, donde acaba de haber el atentado, fíjate, el 75% del territorio que está dominado por los kurdos es el 100% del petróleo que produce Turquía. Entonces es muy importante, porque estamos... Aquí nada se produce al azar. Nada es una casualidad. Exactamente, era la reflexión que tú decías al comienzo. No hay nada que se produzca por la casualidad. Y entonces, mientras a Turquía se le imputa no ayudar a que los kurdos que se encuentran al sur de Turquía, lo que sería lo mismo,
no pueden cruzar la frontera para apoyar a los kurdos que están al norte de Siria. Siria es un país que está al sur de Turquía, y no lo hacen porque las fuerzas turcas no lo permiten. Evidentemente el trasfondo es porque te imaginas que si los kurdos que han hackeado al Estado Islámico en Irak, ¿no es cierto?, se han fortalecido, los miembros del Estado Islámico han llegado hasta la zona de Mosul, han controlado una gran cantidad del territorio iraquí y sirio, ¿no es cierto?, pero no han podido con los kurdos. Y entonces, si los kurdos terminan fortalecidos, evidentemente a la luz del partido gobernante en Turquía, los kurdos ya son una amenaza. Y entonces lo que hemos visto el día sábado fue una manifestación pacífica buscando que los kurdos tengan una mayor participación ciudadana y ese anhelo ontológico de los kurdos de convertirse en un Estado. Y hemos visto la reacción, ¿no es cierto?, hay varias posibilidades. Yo siempre he creído, fíjate, el terrorismo, Ángel, hay que decirlo siempre, el terrorismo es de la ultraizquierda y de la ultraderecha históricamente. Puede ser el Estado Islámico, pero también pueden ser esas fuerzas recalcitrantes que han habido siempre al interior de Turquía. ¿Qué tipo de gobierno tenemos en Turquía? Es un gobierno de un presidente islámico, asolapadamente un gobierno de izquierda, pero que ha mostrado, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos una suerte de estado gendarme. Es una democracia. Recuerda que va a haber elecciones parlamentarias el próximo 1 de noviembre, pero hay pues todavía en los 75 millones de turcos, el 20% son kurdos. O sea, estamos hablando de una población importantísima del país, donde el asiento en el parlamento no es uniforme, y entonces lo que están buscando es que los kurdos puedan lograr atomizar una suerte de pregón nacional o multinacional y convertir finalmente al pueblo kurdo de nación a Estado, que es el fin ontológico. Y allá hay una tarea pendiente por parte de las propias Naciones Unidas, que no ha emitido hasta ahora una resolución que pueda sellar este proceso, que es una de las aspiraciones que viene más atrás del propio partido de los trabajadores kurdos. Y que es el juego geopolítico que existe, ¿no? Porque vea usted que Estados Unidos requiere el apoyo, del permiso también de Turquía, entre comillas o no, pero requiere un permiso, una autorización para... los bombardeos. Sí, los bombardeos o el ingreso al Asia, ¿no? Así también, es, claro. Para el ingreso estratégico militar al Asia. Y por lo tanto, ¿quién domina la ONU? También. Sí, claro. Es obvio, no es claro, ¿no? Mira, tú has dicho algo muy importante. Mira, Turquía como tal, ya el Estado turco es un país que se encuentra en una zona, pues, euroasiática. Algunos dicen que el gran problema por el cual Turquía hasta ahora no ingresa en la Unión Europea, está en compás de espera, es porque no hay una definición nacional si son asiáticos, si son europeos. No hay una aceptación mayoritaria para algunos por los 28 países que forman parte de la Unión Europea. Es decir, evidentemente Turquía, que es un estado clave en toda la zona de los Balcanes, que pasó por procesos históricos extraordinarios, desde los turcos otomanos de Mahomet II, desde la toma de Constantinopla, la revuelta de Estambul en el siglo XX, es decir, históricamente posee una puerta de entrada, o si quieres de salida, eso es lo que le iba a decir, entre un espacio y otro, entre lo que Marco establecía las relaciones recíprocas entre el Zipán y el Sicam, el Zipango y el Catay, y las zonas de Génova, Venecia, esos espacios umbilicales. Eso ha sido Turquía, un lugar extraordinariamente sensible en la relación geopolítica euroasiática. Efectivamente, está en el centro ahí de todo este meollo. Pero del comentario que usted nos deja, se deja entrever que sería el propio Estado turco el que estaría detrás, se insinuaría que podría estar detrás de este atentado, pero del otro lado también se maneja la hipótesis que es el mismo Estado Islámico, que también tiene cuentas pendientes, usted lo ha explicado, con los kurdos, pero claro, y con el gobierno turco por los bombardeos. Quisiera que se entienda que cuando digo que el gobierno turco tendría responsabilidad, estoy hablando por la omisión, por el no hacer,
por el dejar pasar. Responsabilidad indirecta. Responsabilidad indirecta compartida, porque fíjate, no ha habido acciones del propio gobierno turco que hayan revelado realmente un nivel de protección. Esta marcha no tuvo ningún tipo de protección. Claro, los manifestantes han sido gente de la izquierda turca y con una importante mayoría kurda, entonces dijeron, esto no es relevante. Y entonces ahí está el problema central cuando estamos viendo que Turquía se convierte ahora en uno de los espacios más vulnerables de la zona, del territorio, y que evidentemente, como se ha dicho, Estados Unidos tendrá que mirar el ajedrez y el comportamiento subsiguiente, porque Turquía es el espacio vital como enclave militar para que se produzcan desde allí, ¿no es cierto?, los ataques que la coalición internacional viene realizando sobre el norte de Siria, lo que quiere es el sur de Turquía contra las fuerzas del Estado Islámico de Irak y el Levante. En todo caso, estaríamos hablando, si se trata del Estado Islámico, de un doble golpe, digamos, un doble triunfo. Ha matado dos pájaros de un tiro, porque da en el corazón justamente del Estado turco y también ataca directamente a sus enemigos naturales, los kurdos. Sí, claro, porque los kurdos han hackeado al Estado Islámico en los últimos meses, no han podido con ellos. Fíjate, los miembros del grupo terrorista Estado Islámico más bien han flechado y hackeado a tantas otras porciones árabes, ¿no es cierto?, drusas en la zona, y no han podido con los kurdos. Pero creo que el tema de fondo ahora, Ángel, es que se ponga en el tapete otra vez el largo problema en Turquía entre las fuerzas progresistas kurdas que buscan realmente alcanzar una calidad estatal, y el propio Estado turco, que ha mantenido una posición recalcitrante, ¿no es cierto?, áspera, y allí estamos viendo las consecuencias de lo que está sucediendo. Lamentablemente, por este proceso histórico de disgregación del poder, la gente se pregunta, ¿y por qué el 5% de kurdos está en Siria, el 25% en Irán, el 25% en Irak y el 45% en Turquía? Justamente porque cuando en 1923, después de la Primera Guerra Mundial, se vino el Tratado de Sèvres y las fuerzas otomanas fueron finiquitadas, allí hubo una apropiación de poder, y cuando se formaron estos nuevos estados, los kurdos quedaron en el aire y siguen siendo, como los gitanos, aunque más que los gitanos, una nación con territorio. Es una paradoja, mira, es una nación con territorio, pero sin ratio autonómica, sin independencia, sin soberanía, y teniendo todo para hacerlo. Y allí es donde la comunidad internacional debería ponerle los ojos, porque no es posible que en pleno siglo XXI se sigan manteniendo todavía naciones sin tener la porción estatal que les corresponde históricamente. Vamos a invitar también al público a poder participar de este diálogo que sostenemos en Radio Exitosa con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista internacional, catedrático universitario. 251-9422-467-4499. Estamos aquí en Exitosa Noticias hasta las 8 de la noche. Vamos con esta comunicación. Aló. Buenas noches. ¿Cómo está, señor? Buenas noches. Miguel de la Victoria. ¿Qué tal? Adelante, Miguel. ¿Cuál es su comentario? Bueno, ahí están pues los negociantes de armas, ¿no? Lo que le conviene a Estados Unidos por su crisis económica que está atravesando, ¿no? Por tantos gastos bélicos que hace, que ha derrochado también regalándole armas a los chilenos, y así hace pues con el mundo, ¿no? Hace su patio trasero, ¿no? Yo creo que por eso que no conviene políticos que hagan lobbies acá en el Perú, ¿no? Porque la señora Keiko, por ejemplo, está casada con un norteamericano, olvídate, el mar ya deja de ser nuestro. Yo creo que pues tenemos que ver toda esa situación, ¿no? Porque todos los problemas que hay en esos sitios se están atravesando también esos problemas por todo el mundo, porque lo generan justamente los países que tienen todo el dinero ahí,
para hacer cosas que no deben hacer, ¿no? Bueno, eso es todo, gracias. Bueno, muchas gracias por su comunicación. Tenemos otra llamada más antes de responder. ¿Algún comentario, doctor Rodríguez Mackey? Hablaba nuestro amigo oyente de los comerciantes de armas. ¿También? Sí. ¿No se puede descartar aquello? Pero por supuesto, fíjate, uno de los temas que cuando estábamos justamente en el Medio Oriente estudiando el curso de conflictos, era el tema del tráfico de armas. Eso es intenso. Y gran parte de los conflictos que estamos viendo, no solamente en el Medio Oriente, sino en otras partes del mundo, se debe a estos afanes de los que incitan el tráfico de armas que vienen pues de los países poderosos, hay que decirlo, ¿no? Pero fíjate, creo que lo que le está pasando en estos momentos a Turquía debe ser mirado con lupa por la comunidad internacional, porque no es conveniente para una proyección de la coalición internacional que quiere acabar con el Estado Islámico, que en estos momentos Turquía, que es, mirándolo desde una perspectiva militar, un espacio, un enclave militar importante para el combate al Estado Islámico, se encuentre vulnerable en la situación como está. Y entonces allí seguramente habrá una lectura de un Estados Unidos y también de una Rusia, cada uno con sus intereses, que van a tratar de buscar, ¿no es cierto?, primero, el marco de estabilidad inmediato que requiere Turquía, porque es evidentemente uno de los países que por su calidad geopolítica comporta estratégicamente un importante bastión para el combate hacia el Estado Islámico. Gran parte de los milicianos del Estado Islámico ingresan por Turquía. Entonces mira la importancia que tiene Turquía para la situación actual en el Medio Oriente. Vamos con una nueva comunicación aquí en Radio Exitosa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, señor? Buenas noches. Sí, mire, no solamente el tráfico de armas, ¿no? Es el conflicto de todo, el conflicto bélico que vivimos, ¿no?, en el mundo entero, sino también es la industrialización de las armas, ¿no? La legalidad de las armas, ¿no?, de la cual Israel es la potencia mundial, ¿no?, y junto con los Estados Unidos y los países del primer mundo. Entonces a ellos les conviene el conflicto, crear el conflicto en el mundo entero, entre vecinos, y de esa manera, pues, ¿no?, el negocio de las armas y también la dominación en el mundo por la hegemonía del planeta Tierra, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Otra comunicación más. Exitosa, buenas noches. ¿Cómo está, señor Arevalo? Bien, caballero, ¿cómo le va a usted? Quisiera saludarlo a su invitado también, al señor Mackey. Mira, es lamentable, pues, ¿no?, que Estados Unidos, juntamente con la corona inglesa, estén prácticamente ocasionando, vamos a decir, para mí, de repente un tono exagerado, los destrozos en los países o en los continentes subdesarrollados como Asia, África, el Medio Oriente, Sudamérica. Y yo creo que todo, para mí, el único culpable son ellos. Ahora, yo tengo una curiosidad, yo te he escuchado, a ver si el señor me saca de la duda. Yo escuché un comentario donde dice, ¿no?, que en Medio Oriente ya se han dividido prácticamente los norteamericanos con los ingleses y parte europeos, que el subsuelo es para ellos, las tierras fértiles para los árabes y para el pueblo, para los ciudadanos común y corriente. Solamente le han dejado los terrenos, los cerros y todo eso. Yo quisiera que me saque una duda de eso, porque he escuchado ya hace un tiempo acá que con estas guerras que están provocando ellos, ya prácticamente se han dividido y se han apropiado enteramente de esa manera. No sé si me saque esa duda. Gracias. A ver, vamos a responder estas dos inquietudes brevemente, por favor. Muchas gracias. No, bueno, yo creo que más bien ahí hay un acto bastante coloquial y figurativo, porque más allá de lo que significa la fuerza, el influjo, el poder mismo que todos conocemos que tiene la superpotencia sobre el espacio de Medio Oriente, donde el recurso privilegiado, el recurso apetecido es el petróleo. Evidentemente cada uno de los estados que allí se encuentran son estados, digamos, soberanos, algunos son democráticos, muy poquísimos, y otros, y la gran mayoría, autocráticos y totalitarios, pero son estados. Más bien el que pretende aplanarlos como tal es el propio Estado Islámico, que busca formar un califato
desapareciéndolos, y esa es la gran amenaza que sienten los propios países del Medio Oriente. Por eso es que Irán, que acaba de firmar un acuerdo con los miembros del Consejo de Seguridad, se ha listado a apoyar a la causa en contra del Estado Islámico. Por eso es que Arabia Saudí, el primer productor mundial del petróleo en el planeta, que para algunos hacia adentro, o para muchos hacia adentro, está coadyuvando a la lucha frente al Estado Islámico. Entonces, creo que evidentemente donde hay espacios apetecidos con el petróleo, que sigue siendo lo más extraordinariamente vital para la dinámica del poder y los procesos de desarrollo industrial, evidentemente vamos a seguir sosteniendo espacios y estadios conflictuales como los que estamos viendo hasta el día de hoy en el Medio Oriente. Vamos con una llamada más, estamos ya casi en el final del programa, aquí en Radio Exitosa. Aló, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo está, señor? Bienvenido, lo escuchamos. Pues lo que yo sé de 1600 y pico, los kurdos en ese tiempo tenían mal carácter, sí, pero no eran asesinos, y eran grandes, fuertes, podían ser asesinos fácilmente. Pero este señor está divariando entre territorios de Europa y Asia. No les interesaba, solamente querían ese territorio, no querían llamarse país ni Estado. Eso era todo, y ahora están usando esa excusa para armar trifulcas. Señor, ya pasó ese tiempo, no se da cuenta que estamos conscientes. Por favor, tú lo queremos consciente, usted también. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Una llamada más, ¿sí? Y terminamos. Aló, buenas noches. Buenas noches, señora Gerardo. ¿Cómo le va? Un poquito más, puede levantar la voz y brevedad, por favor. Exitosa. Este problema del Estado Islámico, prácticamente a ellos no se les escuchaba mucho. Lo que lo ha generado es lo que Estados Unidos apoya para derrotar gobiernos, corrientes, les facilita armamento, les facilita capacidad logística. Ellos lo han generado, y ese problema ahora la vive Turquía por los refugiados que por miles se dan. Eso lo han provocado Estados Unidos conjuntamente con Inglaterra, y son los responsables de lo que pasa en el mundo. Son naciones abusivos, y su política está sustentada en crímenes, asesinatos, golpes de Estado y tanta cosa más. Muy agradecido, hasta luego. Bien, hasta luego también. Para terminar, profesor Rodríguez Mackey. Sí, no, coincido con los amigos que nos llaman, ¿no es cierto?, en el sentido de que siempre hay intereses, Ángel, desde afuera. Se han visto históricamente en el pleno siglo XX lo que era antes la gran fuerza británica y ahora los Estados Unidos de América, pero también hay intereses de los rusos. Y también intereses de los chinos, que actúan de manera muy discrecional. Hay que reiterar que el Medio Oriente es una zona convulsa por los recursos que allí se encuentran, y mientras no haya por parte de la comunidad internacional determinaciones sólidas sobre lo que debe hacerse con este ajedrez bendito que pasa en el Medio Oriente, vamos a seguir imputándole a Estados Unidos, a Reino Unido, a Rusia, intereses divergentes y convergentes sobre este espacio tan confuso. Muy bien, muchas gracias por esta conversación, profesor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Como siempre es un gusto dialogar con usted. Encantado de estar con usted. Listo, muy gentil.